Hola amigos, soy Eddie González, el historiador de barrio. El día de hoy me encuentro en un pueblo muy interesante, ya que es cuna de artesanos. Aquí se fabrica una artesanía llamada loza de olor o barro canelo, que son algunas de las piezas que se encuentran aquí atrás de mí. Damas y caballeros, el día de hoy me encuentro en el pueblo de El Rosario. El pueblo del Rosario existe desde mediados del siglo XVIII. La fundación comenzó por un grupo de indígenas que buscaron desde Tonalá asentarse en un lugar para poder trabajar la tierra. Les cuento que esta zona del Rosario es una zona muy vasta para poder trabajar la tierra, ya que existen grandes yacimientos de agua, así como también existen minas de barro, de donde la gente pues hace dos actividades económicas principales, donde hace la loza de olor o barro canelo, que es el que se trabaja aquí, y también lo dedica a la agricultura. El pueblo originalmente se llamó Las Huertas. Ya empezó a llamarse El Rosario más o menos en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando la entronización de una virgen, de una figura de la Virgen del Rosario tallada en madera, pues fue entronizada como la santa patrona de este lugar. Y como les vengo diciendo amigos, la tradición artesanal de este pueblo del Rosario pues es la fabricación de la llamada loza de olor o barro canelo, una tradición existente desde épocas prehispánicas que, según han dicho muchos artesanos, tiene alrededor de más de 2000 años. Se le llama de esta forma barro canelo por los colores que adquiere, muy parecidos, un poco rojizos, muy parecidos a la canela. Incluso el barro, las figuras de barro hechas con esta técnica son pintadas también con la misma tierra, que produce algunos colores como rojo, amarillo, rosa o morado. Los colores no se notan cuando se está elaborando, sino hasta que se hace el producto final, que lo pudimos ver en algunas imágenes donde se notan estos botellones de color rojizo. Claro que además de botellones se hacen pues otro tipo de artesanías bajo esta técnica. Actualmente se considera que hay más de 180 familias de artesanos en este lugar que trabajan la loza de olor. También se le ha dado en llamar loza de olor porque cuando curan los botellones en el agua, o se les echa el agua para poder beberla, agua potable, pues esta adquiere el olor que en Guadalajara le llamamos el olor a tierra mojada. Entonces, ese olorcito que despide, que a mí una vez que curé uno de esos botellones me pareció como a chocolate, este olorcito que despide pues es el que le da nombre de loza de olor. Pues bueno, después de la independencia del Rosario en la última década del siglo XVIII, la gente pues comenzó a sobrevivir principalmente, como ya lo hemos dicho, de la agricultura y también de la loza de olor, de la elaboración de artesanías. Entonces eso los llevaba a empezar a establecer comercio con Tonalá, con San Pedro Tlaquepaque y con San Juan de Dios y otras partes de Guadalajara. Y bueno, también déjenme platicarles que esas fueron las actividades durante el siglo XIX de las personas en el Rosario, que siguen hasta la fecha, y que en 1850 se contrató un arquitecto, Manuel Gómez, para poder hacer una remodelación de la parroquia que se construyó en el último tercio del siglo XVIII. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se reemplazó el techo, las bóvedas de la iglesia, y se acondicionó el presbiterio, que es donde se da actualmente la misa, y la sacristía. Y bueno, entre los artesanos más famosos pues podemos encontrar algunos de la familia Pajarito: Nicasio Pajarito, Fernando Pajarito, Teresa Durán, entre otros artesanos que han sido muy destacados, o sea, con renombre nacional e incluso internacional, que son trabajadores de esta y otras técnicas de barro aquí en este pueblo. Y bueno, pues les sigo contando que a principios del siglo XX, pues el pueblo del Rosario era como muchos pueblos de varias partes de lo que hoy es Guadalajara o Jalisco, donde las calles todavía eran de tierra, donde las mujeres pues salían con rebozo, los hombres salían con sombrero y los niños pues salían descalzos a jugar a las calles, ¿verdad? Hay una situación que, bueno, durante el siglo XX van a venirse muchas familias o personas de otras partes de México o del estado de Jalisco a poder vivir aquí en este pueblo del Rosario.
Y algunos de ellos, pues siendo jóvenes y buscando un medio para subsistir, pues empezaron a hacerse alfareros, convirtiéndose con el tiempo varios de ellos en unos de los alfareros o familias de alfareros más reconocidas de este pueblo. Y bueno, también déjenme seguirles contando que sabemos que desde la época de Porfirio Díaz pues empezó a entrar la luz eléctrica aquí a México, ¿verdad? Pero fueron pocos los pueblos que a principios del siglo XX pues conocieron la luz eléctrica. Es así que aquí al Rosario las instalaciones se empezaron a poner hasta 1942 con luz eléctrica traída desde Tonalá, donde arrastraban los postes con yuntas de bueyes y los iban colocando, cosa que pues a la gente le parecía increíble, ¿no? Que por fin pues ya les iban a meter luz eléctrica. Quien se encargó sobre todo de estas obras fue un electricista muy famoso del pueblo llamado Jesús Guerrero, quien era el que hacía instalaciones eléctricas, ponía las luminarias y pues le ayudaba a la gente, a los vecinos, con toda la situación de arreglar pues sus problemas en materia de electricidad. El Rosario, así como muchas delegaciones de Tonalá o pueblos que hoy ha absorbido Guadalajara, pues en su momento no formaban parte de lo que hoy es una sola ciudad, sino que hablamos de pueblos aislados. Entonces, a mediados del siglo XX, pues solamente había 2 camiones que entraban aquí, uno en la mañana y otro en la noche. Actualmente, pues se pueden llegar aquí por 2 rutas principales de camión, que son la ruta 614 o 51, o como ahora ya les pusieron, C35 y C37. Y bueno, también Marcos Arana, en su obra Rosario de los Palomitos, pues cuenta que de enero a julio la gente se dedicaba a la elaboración de loza de olor. De julio al resto del año, pues ya la gente se dedicaba a la agricultura, a sembrar todo lo que necesitaban para comer. Hablamos de maíz, frijol, cacahuate, calabaza, camote, entre otros productos que se dedicaban a sembrar. Este pueblo, así como muchos otros, pues también tiene sus devociones, sus santos y sus fiestas patronales que se hacen en ciertas temporadas del año. Lástima que pues este año se tuvieran que cancelar algunas. Así que aquí la máxima devoción, y que por lo que este pueblo pasó de llamarse Las Huertas al barrio de Nuestra Señora del Rosario, luego el barrio del Rosario de los Palomitos, barrio de Nuestra Señora del Rosario de los Palomitos, hasta ser simplemente conocido como el Rosario, es porque la máxima devoción aquí es la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, esta imagen, pues claro que también tiene una historia del por qué se le considera la máxima devoción en este pueblo. Y cuentan que casi a principios de su fundación, en el siglo XVIII, pues venían unos viajeros desde México que iban rumbo a las minas de Zacatecas. Entre ellos viajaban algunos frailes. Esos frailes llevaban consigo pues unos paquetes en el que llevaban una imagen de Nuestra Señora del Rosario tallada en madera. Al amanecer, pues bueno, antes se acostumbraba que desde madrugada salía la gente para aprovechar el camino y pues que no les agarrara el sol y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues no sé si intencionalmente o por accidente, pues dejaron el paquete en la casa de unos arrieros que fueron quienes les dieron hospicio en este lugar. Entonces, estas personas, al darse cuenta que bien pudieron dejar la imagen de Nuestra Señora para una colección personal, pues decidieron ir con el cura de la capilla y decirle el paquete que se había olvidado. Fue así como entronizaron a Nuestra Señora del Rosario como la máxima devoción y por cual pues el Rosario lleva su nombre. Y bueno, amigos, llegó la parte en la que describo un poco del arte del que tiene cada pueblo, que casi siempre está marcado pues en sus templos de estilo virreinal o de orígenes virreinales, vamos a decirlo así. Bien, este es un templo que fue construido en el último tercio del siglo XVIII y tiene una fachada de estilo renacentista, con una entrada de arco de medio punto y a los costados 2 pilastras de estilo toscano. Sobre el friso, a los costados, se van a encontrar 2 querubines tallados. Arriba del friso o arquitrabe tenemos la ventana de coro con un marco de cantera gris y tenemos el nicho que sostiene un querubín con Nuestra Señora del Rosario. En la parte superior tenemos el remate
que sostiene a una cruz con el Sagrado Corazón y algunas almenas. Si nos podemos fijar a los costados de toda la fachada, tenemos dos contrafuertes con capiteles cónicos. Y bueno, les describo el interior de esta iglesia. Esta es una iglesia que me gusta muchísimo. El exterior, cuando ustedes lo vean, van a ver que se parece mucho al de la iglesia de Santo Santiago en Tonalá. El interior consta de una planta de una sola nave, es un templo relativamente pequeño y tiene una bóveda de crucería. Tenemos un arco triunfal antes de llegar al altar de medio punto. Si miramos el altar, este es un altar de estilo neoclásico que sostiene 4 columnas corintias y luego viene un tímpano. Aquí hay dos imágenes muy importantes que me llaman la atención. Una, aquí está la veneradísima imagen del siglo XVIII de Nuestra Señora del Rosario, máxima devoción en este lugar. Encima tenemos a Jesús crucificado. Normalmente ese lugar lo ocupaba la segunda máxima devoción de aquí del Rosario, que es el Señor del Alfarero, pero para honrar al Señor del Alfarero se hizo una iglesia nueva al costado de esta iglesia virreinal. Si vemos aquí también, pues este tipo de iglesia conserva varias imágenes reliquias, algunas del siglo XVIII, otras del siglo XVII, que quedaron como imágenes en este lugar. Tenemos también un mural al costado del altar donde se encuentran los evangelistas San Marcos y San Mateo, algo pues ya deteriorado por el tiempo y que podría ser sujeto a una restauración. Tenemos también de un pintor virreinal del que se conocen pocas obras, tenemos aquí una pintura al óleo de Nuestra Señora de Aranzazú a un costado del altar. Esta pintura es de 1722 y es de autoría del pintor José Mora. También tenemos al costado izquierdo del altar, antes de llegar al altar, se encuentra una imagen del siglo XIX, de 1825, conocida como la Guadalupana. Pues bueno, amigos, ya eso sería todo. Finalmente, pues solo quiero invitarles a que vengan y conozcan aquí el Rosario. Pueden venir de día, pueden venir de noche y pues aquí hay lugares donde pueden llegar a comer, a cenar algo y pues darse aquí una paseadita, ¿no? Una vuelta y disfrutar un rato aquí de la estancia. Ya saben las rutas de camiones que pasan. Y pues no me queda más que decirles que si necesitan saber más información sobre estos lugares, pueden pasar al blog. Y no olviden suscribirse, dar like y compartir este video. Muchas gracias.